Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Esta semana estudiamos el tema Sufrir por Cristo. Quédate con nosotros para descubrirlo. El verso base de esta semana lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, 21. Allí la escritura nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento va a ser un tema crucial, y es el sufrimiento por causa de la persecución el que enfrentó la iglesia en sus primeros capítulos de la historia. Cuando Cristo asciende al cielo, cuando Cristo abandona este planeta Tierra, se va al cielo, ¿verdad? Según lo describe Hechos 1, pero viene luego de esto para los seguidores de Jesús una vida que no fue una vida para nada fácil, una vida de persecución, una vida donde los primeros cristianos enfrentaron muchas dificultades. Se citaba un escrito de Plinio, el gobernador del Ponto y de Bitinia. Él escribió a Trajano, un emperador, y la escritura de esta carta tenía como temática un informe acerca de lo que él, como gobernador, hizo con los primeros cristianos de esa región. Dice allí, en este texto, parafraseándolo un poco, que él interrogó a las personas, y a muchas de estas personas que decían creer en Jesús y que no se arrepentían según él de su creencia, entonces les fue quitada la vida, fueron llevados a perder su vida por causa de creer en Jesús. Sin embargo, también existieron personas fieles y firmes al Señor Jesús que no renegaron y no se apartaron de su creencia, y entonces les costó la vida. Otros sí se arrepintieron, otros renegaron y maldijeron el nombre de Jesús y adoraron a los emperadores, a las estatuas que ellos habían realizado conforme Plinio les exigía, y esto de alguna manera podemos decir que les conservó la vida, pero hablando de la eternidad, quizás le costó la eternidad a esas personas. Entonces, luego en la historia vendrían emperadores como Nerón, como Domiciano, que también serían emperadores crueles que persiguieron a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús. ¿Cuál debería ser la respuesta entonces de los cristianos? Como cristianos, como seguidores de Jesús, si ahora en la actualidad viene esta persecución, ¿qué respuesta tuvieron ellos y cómo nosotros podemos aprender de esa lección que nos enseñan esos primeros cristianos? En primer lugar, no dar razón para que se nos acuse. Es algo muy importante no dar una razón para que se nos acuse, más que la simple razón de ser un seguidor de Jesús. En ese sentido, pues no habría una acusación negativa para un ser que cree en Jesús, más que creer en Dios y tener una fe viva en el Hijo de Dios. Entonces, cuando ellos no daban mayor razón para ser acusados y eran acusados, pues era un testimonio muy valeroso lo que ellos hacían, porque otras personas se daban cuenta que ellos solamente eran acusados por creer en Jesús. Y eso, pues, si lo analizamos en la actualidad, no es un gran crimen. Sin embargo, en el pasado lo fue, y en el futuro y en el presente, en muchos lugares de nuestro planeta, es un crimen ser cristiano, y se persigue a las personas por tener esta creencia. Debemos mantener limpia la conciencia. Esos primeros cristianos eran de conciencia limpia, y Pedro los exhortaba a que ellos mantuviesen su conciencia limpia, que no hubiese contaminación alguna en la mente de ellos, producto de las acciones o producto de su pensamiento. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. En este texto de Mateo, la voz de Jesús nos dice que somos bienaventurados, debemos ser considerados gozosos cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Es interesante y es como algo contradictorio, ¿verdad? Que por ser justo y por querer hacer las cosas de manera correcta se reciba persecución. No debería ser así. Sin embargo, en este planeta donde hay seres humanos que tienden a la maldad, pues es tristemente de esa manera. Y ya Jesús lo advertía:
cuando ustedes sean perseguidos por causa de la justicia, por causa de las buenas razones y de las buenas acciones, entonces en vez de estar tristes, considérense bienaventurados, considérense felices, sean felices a pesar de eso. ¿Por qué? Porque también el reino de los cielos es de estas personas que buscan la justicia, a pesar de que eso implique muchas veces sufrir en este mundo injusto. ¿Y quién mejor que el ejemplo de Jesús para nosotros ver cómo Jesús, siendo justo y perfecto, sufrió injusticia, fue juzgado injustamente y fue vilmente llevado a la muerte de la cruz? Entonces, la actitud del cristiano ante la persecución debe ser de tener su conciencia limpia. También se hablaba en el libro de Pedro que viene la prueba y viene el fuego de ella sobre los creyentes, sobre los seguidores de Jesús, pero que ese fuego de la prueba no debe sorprendernos ni debe escandalizarnos. Ningún cristiano debe pensar que ser cristiano es ir por un camino de rosas donde todo es alegría y felicidad. No debe pensar esto. Por lo contrario, ser cristiano es muchas veces, y la mayoría de ellas, es ir por un camino de dificultades, de obstáculos, lleno de espinas, pero siempre con la mano de Dios dirigiéndonos y sosteniéndonos. Entonces, al cristiano le va a venir el fuego de la prueba. Tenemos un ejemplo muy grandioso en la vida de Job, donde Job, un hombre justo, conforme a la voluntad de Dios y en la medida de lo posible justo, sufrió muchas falencias, muchas dificultades y muchas tristezas. Y hoy en día hay personas que sufren demasiado y se preguntan muchas veces a causa del dolor si es que Dios se apartó de ellos. Pero la realidad nos dice que Dios nunca se ha apartado de la persona que sufre, siempre le acompaña. Sin embargo, este mundo que está lleno de pecado conlleva dolor y sufrimiento, y por eso nosotros buscamos una esperanza, ¿cierto?, de un mundo mejor y de un mundo lleno de felicidad y de alegría. Apocalipsis 12:17 nos va a describir la realidad de esa persecución que puede venir sobre los cristianos y que de hecho en el pasado ha venido y que sabemos que en el futuro va a venir con más fuerza antes de que Jesús vuelva a esta tierra. Vamos a leer lo que allí nos dice la Escritura. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 nos pone de manifiesto la realidad de la vida que estamos enfrentando, y es que hay un gran conflicto entre el dragón, el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, y Dios. Y en este conflicto se nos dice, según lo que acabamos de leer, que el dragón va a hacer guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Es interesante saber de que hay un grupo de personas en esta tierra que van a ser objeto de persecución, de todo tipo, persecuciones en todas las áreas de la vida, por una sola razón: seguir a Jesús. Sin embargo, querido amigo y querido hermano y amiga, debemos ser fieles a Cristo y tener fe que nos permita creer en que todo va a ser mejor, porque hay una esperanza mayor revelada en la Escritura, y esa esperanza mayor nos dice que un día habrá un mundo donde no existirá el sufrimiento, el dolor, el llanto, ni mucho menos la muerte. Y a ese mundo podemos ir cada uno de nosotros. Solamente creamos en Jesús, solamente entreguemos nuestra vida a Él y procuremos conocer su voluntad mediante su santa palabra, y así ir creciendo en la fe de tal manera que nuestro destino no sea morir para siempre, sino por el contrario, sea vivir con Dios en su presencia para siempre. Que Dios te bendiga en el lugar donde estás, que seas muy feliz, que esta semana sea de gran bendición, y un fuerte saludo desde acá y un abrazo caluroso. Chao, y nos vemos la otra semana.